intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y atención a las víctimas de estos delitos, presentado en diciembre de 2016, y la presentación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la primera sentencia que se emite en contra de un país, que fue Brasil, sobre trata de personas y esclavitud, y que me parece que es fundamental que este Senado de la República conozca y, por supuesto, asuntos generales que pudieran estarse estableciendo. Solicito a ustedes que, de ser aprobado el orden del día, puedan manifestarlo de manera económica. Aprobado por unanimidad. Empezaríamos para ustedes, para presentarles lo que es el estatus de la minuta de trata de personas. Víctor, es la otra presentación, la de 9 de febrero. Para que pudiéramos ir comentando. ¿Es esa? Ok. Vamos a pasar las primeras 3 láminas, que solo son de por qué nosotros hemos insistido ya durante 4 años en este tema, básicamente de cambiar y modificar y presentar estas reformas a la Cámara de Diputados, y en qué nos hemos basado, que aunque ya lo sabe todo el mundo, me parece que es fundamental que ustedes vean por qué nosotros hemos fundamentado afirmaciones relativas a la incertidumbre o la falta de certeza jurídica del tipo penal, y nos basamos con que el origen del combate a este delito es de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que firma México en el año 2000, que lo firma junto con más de 147 países, y en esta convención se incluyen 3 protocolos, entre ellos el protocolo de Palermo, y en el artículo 3 hace la definición de trata de personas, donde se señala cómo debe tipificarse el delito, es decir, qué elementos esenciales debe incluir, que es lo que hicimos nosotros en las modificaciones, que son las conductas, los medios y los fines. Adelante. Aquí está básicamente lo que ustedes ya tienen de conocimiento. Además tenemos aquí a grandes expertas en materia de derechos humanos que han visto cómo se ha planteado y cómo se ha definido el delito en las leyes, concretamente en la federal de 2007 y luego en la de 2012, concluyendo pues que la ley general de 2012 no cumple con la convencionalidad de lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y evidentemente el protocolo de Palermo, que establece que para penalizar este delito, cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas del presente protocolo cuando se cometan intencionalmente, y habla de 3 condiciones, lo que son las conductas, que son captación, transporte, traslado, acogida, recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos de beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, que son los medios comisivos y que han estado todo el tiempo en una discusión general, y con los fines de explotación, con fines de explotación, que como mínimo debe darse explotación de la prostitución ajena, no la prostitución voluntaria, u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o extracción de órganos, que es lo que establece el protocolo de Palermo. Adelante, Víctor. Vamos a irnos más rápido. Es importante que sepan que se creó a través de la UNODC un manual de parlamentarios de la ONU que habla también de lo mismo, una ley modelo contra la trata de personas, que no leeré y que podremos avanzar porque aquí ya lo conocen. Adelante. Hay un diagnóstico que hace la UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y que habla en su capítulo 1, en las páginas 35 y 36, y dice textualmente que la tipificación del delito es arriesgada, la actual de la ley vigente, y que puede traducirse en falta de certeza y de seguridad jurídica, que la ley vigente no persigue el delito en materia de trata de personas, que persigue, los delitos en materia de trata de personas, que son los delitos de explotación, pero no persigue el delito de trata de personas, y dice que si la aplicación de la misma, y esto lo voy a ligar luego con el informe en el segundo punto de la Comisión Intersecretarial, dice, se puede reflejar en un aumento de sentencias, se estará procesando solo a explotadores más no a tratantes. Y nosotros hemos hecho un análisis que ahorita vamos a plantearles también y a presentarles. Adelante.
Este mismo diagnóstico señala que eliminar los medios comisivos del tipo penal puede implicar falta de certeza y seguridad jurídica y que la comprobación de los mismos corresponde a los operadores de la ley y no a las víctimas. También dice que la inclusión de un catálogo de definiciones que tiene la ley vigente constituye más que un beneficio, un obstáculo para que las personas que operan la ley, porque si las conductas no están de acuerdo a esas mismas definiciones, evidentemente el sujeto que puede haber cometido las conductas delictivas, al no estar coincidiendo en estos conceptos de la ley, pues puede quedar libre. Este es un informe de la I1DC, es el último informe que da. Adelante. Hay un diagnóstico también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en sus páginas 80, 81 y 82 habla de que para considerar un delito de trata de personas se puedan plantear las conductas punibles, los medios comisivos, que hemos tanto insistido en este Senado de la República y que nos han detenido en la Cámara de Diputados, y por supuesto los fines de explotación. Y dice además que en favor de la inclusión de los medios comisivos se invoca la necesidad de delimitar con claridad los casos en que el Estado perseguirá penalmente las conductas típicas. La trata de personas no es un fenómeno, es un delito, y es importante poder señalarlo, a diferencia, por ejemplo, de otros temas como el tema de migración, ¿no? Y además reitera lo que ya dice la I1DC, que la acreditación de los medios comisivos corresponden al órgano investigador y que no corresponde esto acreditarlo a las víctimas. Toda la información la tienen, senadoras, en estas carpetas, esta misma presentación, para que ustedes puedan irla siguiendo. Adelante. Es muy importante un reporte que hace el Departamento de Estados Unidos, que desde 2014, 2015, 2016, nos ha planteado en cada uno de sus informes. Recomendamos al Gobierno de México enmendar las leyes contra la trata de personas en los ámbitos federal y estatal, de modo que reflejen lo dispuesto en el derecho internacional relativo a la materia. ¿Qué significa? Que la ley vigente no refleja lo que nosotros ya firmamos y que les he dado a ustedes como fundamento en la primera etapa, que fue la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Adelante. Nosotros hicimos una revisión, 4 foros, todos públicos, están en la página de internet, con organizaciones de la sociedad civil, con representantes de los tribunales de justicia, con también la gente de la Procuraduría General de la República, con la Secretaría de Gobernación, en fin, muchas reuniones técnicas que hemos tenido, todas constan en la página de internet de la comisión. Adelante. Y debo decir que la iniciativa que nosotros hemos insistido en que pueda aprobarse en Cámara de Diputados se presentó un año después de instalada la comisión, es decir, 12 meses después de instalada la comisión. Prácticamente la comisión se instala el día 9 de octubre y el día 8 de 2012, y el 8 de octubre de 2013 estábamos presentando esta iniciativa, que se aprueba el 12 de febrero de 2014, lo cual habla de 16 meses de trabajo constante en este sentido, que no fue una ley hecha al vapor, que tampoco tiene ningún otro interés más que hacer correctamente la tipificación, y fue aprobado ya en 2 ocasiones por unanimidad. En este análisis encontramos más o menos 60 errores en la ley vigente, y dentro de los errores que encontramos es que se confunde la explotación laboral, por ejemplo, con el trabajo forzado, que define muy bien ahorita la sentencia que emite la Corte Interamericana contra Brasil, y que ahorita veremos, y también confunde el tráfico de órganos con la extracción de órganos, que está tipificado uno en la Ley Federal de Trabajo y otro en la Ley General de Salud, 2 ordenamientos distintos, 2 delitos completamente distintos. Este es un delito de naturaleza penal, y por eso es evidente que esta ley no ha funcionado como se ha querido decir, como se ha planteado. Adelante. Es muy importante señalar que dentro de las propuestas que nosotros hicimos y aprobamos ya por 2 ocasiones, el artículo 10 que establece el tipo básico en materia de trata de personas, no incluye, además de no incluir los medios comisivos, lo cual hace incompleto el tipo penal, lo que llamarían los abogados, que pareciera se está legislando como si fuera derecho penal del delincuente. Y además de no contemplar estos medios comisivos, la ley vigente no contempla diversas finalidades de explotación que hoy estamos viendo en todo el mundo, y evidentemente México no se escapa a ello, como el alistamiento de niños en conflictos armados. Hemos visto casos durísimos en Oaxaca, por ejemplo, o en algunos otros estados de la República, la extracción de tejido, componente, célula o fluido humano, el matrimonio forzado, el embarazo forzado, que tanto ha estado en los medios de comunicación,
pero que poco se ha hablado, que no está, que la ley no lo contempla y que las reformas que nosotros hemos planteado sí lo contemplan. Y un tema que es fundamental y que pareciera ser que no sucede, pero sucede muy a menudo y que derivado de la falta de investigación, no se ha dado, que es la realización de ensayos o experimentos biomédicos, clínicos o farmacéuticos, que es muy importante también plantear. Es decir, no toda la trata tiene fines de explotación sexual, es uno de los fines de explotación, pero no el único. De tal manera que hemos combatido en México de manera muy aislada este tema. Adelante, Víctor. Quiero señalarles que hemos mandado ya como Cámara de Origen, pues 2 ocasiones esta minuta a la Cámara de Diputados en 2 legislaturas distintas, y quisiera decirles que el estatus de la minuta es el siguiente: ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, sin embargo, hemos oído ya en diversas ruedas de prensa la posición de algunos diputados que han dicho que de cualquier manera en el Pleno este tema no va a pasar. Quiero darles a ustedes algunos argumentos y las preocupaciones que nosotros tenemos justamente de este sentido, porque si bien es cierto fue aprobado por prácticamente unanimidad, solo tuvimos un voto en contra y una abstención en Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia, en la Cámara de Diputados. Quisiera comentarles cómo están las redacciones de los 3 artículos. Adelante, Víctor. Es muy importante señalar que nosotros, adicional a esto, pedimos opinión al Departamento de Estados Unidos, además de los diagnósticos y los informes, por escrito, para hablar sobre lo que mucho se dijo, que iba a haber excarcelaciones, que saldrían los tratantes, que se perjudicaba a las víctimas, que algunos comentarios que se dieron de manera superficial y banal para evitar que se cambie la ley por otro tipo de intereses. Pero el Departamento de Estado de Estados Unidos, y además me parece que hoy en una nueva relación con Estados Unidos es fundamental, por supuesto, que nosotros hagamos caso y veamos qué está sucediendo con este delito que tiene carácter transnacional. Y el departamento dice: estamos de acuerdo con el dictamen del Senado que la definición de la trata de personas debe estar totalmente en armonía con la definición contenida en el Protocolo de Palermo. En contraste, dice, la ley de 2012 prevé que el uso de la fuerza, fraude y coacción son factores agravantes, no elementos esenciales, lo que hace a la ley más amplia e inconsistente con el Protocolo de Palermo. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque hoy tenemos 2 tesis aisladas que quiero señalarles a ustedes y que están en controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente sobre el artículo 10. Aunque si bien es cierto, la parte de inconstitucionalidad no se está planteando respecto de los medios comisivos, sí está planteándose respecto de la propia redacción del artículo 10 vigente, y ahorita se los explico. Adelante. Adelante, Víctor. La opinión de la PGR. Todo el mundo nos ha dicho qué piensan los operadores de la ley, es decir, los que están planteando este tema. Y por supuesto, la opinión de la PGR dice que es de concluirse que la homologación de los verbos rectores, medios comisivos al tipo penal de trata de personas en relación con los diversos instrumentos analizados no generarán afectación a las víctimas de delito, debido a que abona en objetividad y a efecto de que tales conductas delictivas sean descritas con mayor precisión en el tipo penal, permite al Ministerio Público acreditar correctamente la comisión del ilícito. Es decir, PGR está de acuerdo. De esta forma, respecto a la acreditación de los medios comisivos que se proponen sean incluidos en el tipo genérico o en el tipo básico de trata de personas, permitirá a los operadores jurídicos contar con mayores elementos objetivos para determinar con la exactitud que impone el artículo 14 constitucional, que es el principio de aplicación exacta de las leyes penales y que sí permiten acreditar el tipo penal correspondiente. Adelante. Quisiera hablarles justamente de este tema que también tienen en sus carpetas, senadoras, que son los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuevos elementos que se han incluidos, entre ellos algunas jurisprudencias que ya se han planteado, que es básicamente el control difuso de convencionalidad ex oficio, el control de convencionalidad, que es una obligación ineludible de la autoridad jurisdiccional a ejercerla, es decir, dice la Suprema Corte, todos los jueces, incluyendo también el Poder Legislativo y el Poder Judicial, están obligados
a establecer el control de convencionalidad. ¿Qué significa? Que si firmamos un tratado, nuestro propio artículo primero constitucional establece básicamente que nuestra Constitución y nuestro bloque constitucional implica también la firma de los tratados y convenciones internacionales que nosotros firmamos, y esta fue una de las que firmamos. Por tanto, tenemos que acreditarnos y adaptarnos justamente, más bien armonizar derivado de estos instrumentos internacionales con este tema, ¿no? Tenemos además dos tesis aisladas que están en sus carpetas y que me parece que es importante que se planteen, senadora de la Peña, sobre todo usted como presidenta también de la Comisión de Derechos Humanos, porque en esas tesis aisladas que hoy se encuentran en controversia, se establece justamente cómo se está redactando el tipo penal. Quisiera que nos fuéramos a la redacción del tipo penal actual, por favor, dice aquí el tipo penal básico actual: toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, se le impondrá una pena de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días de multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta ley y en los códigos penales correspondientes. ¿Por qué es importante señalar? Tenemos dos tesis aisladas en materia de constitucionalidad. Esta en donde se nos dice: trata de personas, el tipo básico de este delito previsto en el artículo 10, párrafo primero de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia relativa y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, no puede coexistir con la agravante establecida en el diverso 42, fracción novena de dicha ley, referente a cuando aquella comprenda a más de una víctima; de lo contrario, se contraviene al artículo 23 de la Constitución Federal. Esta tesis aislada la hace el Tribunal Colegiado de Circuito el 24 de noviembre de 2015 y dice que básicamente ahí se habla de si se capta a una o varias personas, da lo mismo captar a una y se castiga de la misma manera que para captar a varias. Yo nada más quisiera recordar el origen del combate a este delito, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y evidentemente esta tesis aislada se contrapone con otra tesis aislada también de otro tribunal colegiado de circuito, el diciembre de 2016, que dice: trata de personas, el tipo básico de este delito y la agravante prevista en el artículo 42, fracción 9 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, relativa a cuando el delito comprende más de una víctima, puede coexistir. ¿Qué significa esto? Uno de los argumentos que da uno de los tribunales colegiados es: bajo este esquema, da lo mismo que se trate a una persona o da lo mismo que se trate a varias, que se capte, que se enganche a una o a varias. Cabe señalar que en principio, cuando existen varias víctimas, cuando existen varias personas, deriva pues de la delincuencia organizada transnacional, y esto implicaría incluso la propia decisión de hacia qué fuero va a ir, si va al fuero de carácter común, si lo atiende un gobierno estatal o si lo atiende la Procuraduría General de la República a través de la CEIDO, que es delincuencia organizada transnacional, porque implicaría la existencia quizá de una red criminal, que es básicamente lo que se busca, por supuesto, perseguir. Estas dos tesis aisladas son contradictorias. ¿Qué significa esto? Que hay jueces o hay personas de poder judicial que tienen un criterio distinto sobre el tipo penal y un criterio distinto sobre sobre el mismo tipo penal. Que esto hace nada más que dar fundamento a lo que el diagnóstico de la UNODC estableció. El tipo penal básico en materia de trata de personas no brinda certeza jurídica. El tipo penal de trata de personas puede generar falta de certeza jurídica. Estas dos tesis aisladas que están ahorita en controversia, pues evidentemente tendrá que definirlas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bajo ese tema que tiene que definirse
desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues evidentemente vamos a tener ahí una serie de amparos y puede darse el caso de que algunos casos lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tengan que ser dirimidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque evidentemente ante la imposibilidad de que jueces o ministerios públicos en la acreditación del delito puedan tener establecidos este tema. Este es el artículo 10 vigente. ¿Cómo nos lo regresa la 62 legislatura? Nos lo regresa de la siguiente manera: comete el delito de trata de personas quien explote a una persona, y ahí sí mete los medios comisivos, ya sea mediante la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño, la seducción, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o ofrecimiento de un pago o beneficio de un tercero que ejerza dirección, influencia, autoridad sobre otra, u otras formas de coacción en cualquiera de las siguientes modalidades de explotación. ¿Por qué es importante no aceptar este tipo penal y por qué nosotros hemos insistido que no puede plantearse? Porque aquí sí hay una parte literal de confusión entre lo que es el delito de trata de personas y lo que es el delito de explotación. Y el delito de explotación, para empezar, el Congreso de la Unión no está facultado para hacer leyes generales en la materia, y para continuar, pues no es trata de personas, es decir, está dejando fuera este tipo penal básico de la persecución del delito a quien capta, a quien engancha, a quien traslada, a quien retiene, a quien comete una conducta típica, y curiosamente sí se están incluyendo los medios comisivos. Debo señalar que los asesores de la legislatura que aprueba reformas en 2012 de la Ley General fueron los mismos asesores que plantearon pues esta propuesta de redacción de tipo penal en la Cámara de Diputados de la 62 legislatura. Tanta disparidad me parece que tiene una intención, y la intención es evidente que la ley que está es la que siga vigente, ¿no? Porque no creo que con tantos abogados capaces, inteligentes de la 62 legislatura, pues esté planteando un asunto de esta naturaleza. Adelante. Nosotros insistimos en nuestra propuesta de redacción: a quien para sí o para un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación mediante la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño, la seducción, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, en fin, con fines de explotación, ¿verdad? Se le impondrán de 10 a 25 años de prisión. Nosotros estamos, además de aumentando la pena en materia de delito de trata de personas, que fue también una medida para saber si había algún proceso que se hubiera iniciado con alguna ley o código penal anterior, pues pudiéramos nosotros insistir en este tipo penal, que tiene las características y las conductas y los tres asuntos que nos está planteando evidentemente los instrumentos internacionales. Senadora de la Peña. Adelante. Básicamente este es el estatus. Hoy estamos esperando que la minuta suba a pleno, que fue aprobada ya en comisiones, y pues que en el pleno lo que se discuta sea un tema de carácter técnico y no un tema de carácter moral o un tema de carácter político partidista, porque nos parece fundamental que bajo este esquema sí pudiéramos nosotros establecer. Este es el estatus de la minuta, senadora Peña, no sé si tenga alguna observación. Iríamos al tercer punto, que es el análisis de la Comisión Intersecretarial, y quiero señalarles, ¿me pueden prestar el informe, Sandra, por favor? Nosotros estuvimos haciendo un análisis muy general al informe que presenta la Comisión Intersecretarial y que hace desde algunas perspectivas, desde algunas visiones, tiene ciertas atribuciones y facultades. En el objetivo 3, donde habla de prevención, difusión y capacitación relativas a trata de personas, quiero señalar que no se reportan en este informe anual ninguna medida específica de prevención, tal como lo señala la ley vigente y el Programa Nacional en la materia. Por ejemplo, la coordinación y puesta en marcha de iniciativas sociales y económicas con miras a prevenir y combatir los delitos previstos en la materia, o garantizar la vigilancia en las estaciones, por ejemplo, de ferrocarril, de aeropuertos, de puertos marítimos, así como la supervisión de negocios en los que se pueda dar la comisión del delito. Y solo se concretan a dar datos sobre capacitación, sensibilización y difusión, pero no se hace una depuración de las actividades reportadas desde la perspectiva del combate a la trata de personas a partir de la Comisión
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Por mencionarles algunos datos de sensibilización que reporta la Secretaría de Gobernación, dicen, se realizaron, por ejemplo, un taller de maternidad y adolescencia o un taller juego y discapacidad, y se impartió la conferencia conversatorio sobre derechos. Si ustedes pueden revisar ese tema, pues nos parece preocupante que sea parte de lo que se esté planteando como un ejemplo de sensibilización. Entendemos que se habla de maternidad y que los adolescentes son un grupo vulnerable, pero no es necesariamente un tema de maternidad o embarazo forzado que ni siquiera contempla la actual ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros en el caso de prevención, no vemos ninguna medida en ese sentido. Otra observación, por ejemplo, en los avances legislativos, quiero señalarles que también tienen en sus carpetas las senadoras, evidentemente, todo lo que la Suprema Corte de Justicia ya planteó, a través, por ejemplo, de esta sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una legislación en el estado de Quintana Roo. Y como tal, en los resolutivos de esta misma sentencia, senadora La Peña, lo que se dice es que los estados no están facultados para legislar en materia de tipos penales, y luego de que se hiciera la modificación al artículo 73 constitucional, también para hacer una ley general en materia de víctimas, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, apenas en el año pasado, también dice, en esta controversia que interpone la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que los estados tampoco están facultados para poder legislar en materia de víctimas. En lo que pueden legislar es en materia de prevención, no necesariamente en víctimas y no en tipos penales. Es decir, el ordenamiento legislativo que tienen que seguir es la Ley General en materia de trata de personas, aún con las inconsistencias que hemos nosotros señalados. En el caso de avances legislativos, este informe establece, por ejemplo, avances en los estados de Campeche, Colima, DF, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz, pero sin embargo existe una confusión sobre el rubro, toda vez que se enuncian acciones más bien de carácter administrativo, es decir, una emisión de reglamentos, un convenio con instituciones entre gobiernos estatales o instituciones de las mismas dependencias de los mismos gobiernos. Citan, por ejemplo, como fuente de armonización legislativa los criterios del Observatorio Legislativo de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas de la UNAM, sin considerar esta sentencia que les estoy diciendo, dictada por el Tribunal Pleno de la Acción de Inconstitucionalidad 6/2015 y su acumulada 7/2015, que señala la invasión de facultades y doble normativa, y que establece que es facultad solo residual de los estados legislar, por ejemplo, en materia de prevención y no en tipos penales, y de víctimas, porque son facultades exclusivas del Congreso de la Unión. Otro grave error que tiene este informe es afirmar que en 2015 se polarizó la armonización legislativa, toda vez que varias entidades realizaron acciones tendientes a armonizar a su legislación con la federal. No existe una legislación federal en materia de trata de personas, existe una ley general en materia de trata de personas, no federal. Y vale la pena revisar si el término de armonizar aún es válido. Eso no quisiera yo adelantarme, eso creo que es un trabajo que tendríamos que hacer de manera técnica, justamente porque ya tenemos dos leyes generales, una en trata y otra en víctimas, que es básicamente la reingeniería que hicimos nosotros en la propuesta que estamos planteando ante la Cámara de Diputados. Y es evidente la confusión de la Comisión Intersecretarial al señalar que algunos estados deban dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2011 en materia, y dice ya la Ley General de 2014. Señalo, en 2011 sí hubo una reforma constitucional, pero fue en materia de derechos humanos, y es justamente lo que nosotros hicimos en este proceso, dar a esa reforma constitucional en materia de derechos humanos, en donde se modifica, por ejemplo, el artículo 1 constitucional, y que habla básicamente, senadora Peña, incluso de los tratados internacionales y la convencionalidad. Y la Ley General de 2014, no se emite ninguna Ley General en 2014, la Ley General se aprueba en el 2012. Queremos precisar a qué normativas se refiere. Adelante. Es muy importante este tema. En el objetivo 1 punto de atención, protección, asistencia a víctimas,
Llama la atención los datos otorgados en el rescate y atención a víctimas, especialmente en los 4 estados que concentran el mayor número de sentencias. Debo decirles, y ahorita lo veremos en algunas gráficas, que solo 4 estados contemplan el 80% de las sentencias emitidas. Y tenemos aparentemente de 2009 a 2012, eso implicaría que no es solo la aplicación de la ley general, alrededor de 618 sentencias, de las cuales solo 19 son del fuero federal. Yo haría una primera pregunta a la propia Comisión Intersecretarial. Se supone que este es un delito de carácter transnacional, delincuencia organizada. Si solo tenemos 19 sentencias de 2009 a 2015, en el fuero federal y 618 en el fuero común, en donde está el proceso de delincuencia organizada. O sea, ¿qué estamos combatiendo? Sí estamos combatiendo la delincuencia organizada transnacional, pero fíjense bien, además, dice que México cuenta con 157 sentencias del 2013 al 2015, aunque hace una separata del 2009 al 2015. De las cuales en 2013 existe una inconsistencia reportada de 45 sentencias, ahorita lo vamos a ubicar, derivado de los informes que nos dieron en el 2013 y en el 2014. Y dice que 353 de las 381 víctimas rescatadas fueron detectadas en operativos, 26 llegaron por canalización y 2 por su propio pie. Sin embargo, solo reportan 29 carpetas de investigación o averiguaciones previas en el mismo periodo. Es decir, si se supone que hubo 157 sentencias, si se supone que hubo, en algunos estados reportan hasta 1.500 operativos, y solo se reportan 29 carpetas de investigación o averiguaciones previas en el mismo periodo, la verdad es que no entendemos nosotros la inconsistencia. Si se rescataron 381 víctimas y 350 fueron solo detectados en operativos, ¿qué está pasando con esas víctimas? ¿Dónde están? En ningún caso se especifica por entidad federativa cuántas sentencias fueron absolutorias y cuántas condenatorias. Solo se hace un concentrado general, lo que impide tener la certeza de cuántas víctimas fueron realmente rescatadas, cuántas atendidas y cuántas recibieron justicia. Es inconsistente también en este informe que se señale que en 2015 fueron rescatadas el mayor número de víctimas en todo el país, con una cifra de 439 personas, cuando en términos generales, por ejemplo, tan solo Coahuila reporta que rescató 290 víctimas y solo tiene 2 sentencias. El DF reporta que rescató 381 víctimas, la CEA 404, y preguntaría yo en principio si la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas rescata víctimas o atiende víctimas. Vaya, son tan solo de estos 3 rubros, 404 más 290 más 381, ya rebasan la cifra que ellos dicen que fueron 439. Yo tengo una pregunta, sí. Si me permite. ¿Quién hay una representación del Senado en esta comisión intersecretarial? Sí. ¿Quién es? Su servidora, y no ha habido una reunión. De hecho, parte de lo que vamos a plantear es que no, yo he solicitado que se haga la reunión. Que se haga la reunión, que se haga la reunión. Sí. Si me permite, senadora, yo creo que, bueno, hay una comisión intersecretarial. Así es. Que tiene que reunirse o debiese reunirse o hay que pugnar porque se reúna. Sí, y yo propongo que en todo caso haya una reunión con los responsables de esta comisión para poder dirimir todas las observaciones que estás presentando acá, Presidenta, de tal manera que podamos tener claro que los reportes y los cuestionamientos que aquí se están haciendo y que se nos puedan contestar las preguntas, los cuestionamientos que tenemos respecto al funcionamiento de la comisión. Por supuesto. Yo creo que es muy importante atender esa parte. Yo haría esa observación y le pediría a usted que en todo caso tramite una reunión con la comisión para poder ver y plantear las inquietudes que tenemos respecto a la lectura del informe. Por supuesto, ¿sí? Además de tomar, por supuesto, su propuesta de pedirle al responsable del rubro, que en este caso es el subsecretario Roberto Campa, que
pudiéramos tener una reunión. Debo señalar que antes de presentar estos datos y estas cifras que nosotros revisamos, sí hablamos vía telefónica con la gente de la comisión, concretamente con la licenciada América Nava y con Irma Cavazos, que son quienes están haciendo este tema, para pedirles mayor información porque traíamos esas dudas, de la cual nos mandaron solo una liga. Debo decir que solo se imprimieron 15 cuadernillos de a mí me regalaron uno porque lo pedí, no hubo más, el resto está en electrónico, o sea, lo bajamos, lo planteamos, pero evidentemente sí, antes de hacer esto, nosotros pedimos ya esa información para evitar que pudiéramos estar nosotros teniendo algún dato de manera tal cual. Yo asumo su propuesta como propia, senadora La Peña, y pues pediríamos que se nos vinieran a generar este tema, porque, por ejemplo, es importante señalar otra cifra que dice que en el rubro de nacionalidad se reportan 1,218 víctimas, de las cuales 641 se señalan como no especifica la nacionalidad. Reitero ¿No? mi solicitud para no seguir abundando sobre el informe. Yo me comprometo a leerlo, claro, a atender las dudas que usted está planteando, a hacer también mis propias observaciones, claro, y solicitar una reunión con ellos para que podamos abundar en las explicaciones que nos tienen que dar. Por supuesto. Adelante. Adelante, Víctor. Esto es justamente, y con eso terminaríamos este asunto. Quiero señalar, y nada más si me permites, por favor, Daniel, una de las sentencias, porque sí es importante señalar en la... igual, yo también pediría en el caso de las sentencias, Presidenta, que nos sentemos la parte técnica, la de los expertos en materia penal, que nos permitan hacer un análisis mejor de las sentencias. Es correcto, nada más quisiera... Yo veo poco propicio hacerlo ahorita en esta reunión. No estoy haciendo un análisis, senadora, nada más quisiera decirle que varias de las cosas que nosotros pusimos y que planteamos, porque sí es importante, nada más, la sentencia... Las sentencias que estamos, del cuadro de las sentencias que planteamos. ¿Será el siguiente punto el que refiere a Brasil? Sí, no. Ahorita quiero nada más, porque sí es importante que ustedes conozcan esta información, que además puedan ustedes plantearla, senadora de La Peña, porque debo señalar que hay una inconsistencia, por ejemplo, en 2013, que sí, que es cierto que usted debiera, y todo el mundo tendría que tenerlo, porque es un informe que nos llegó, o aparentemente nos tendría que ser enviadas a todas las integrantes de la comisión, pero que usted revise, vámonos por favor a 2015 nada más, Daniel, si ustedes revisan, es lo que les decía, en 4 estados se concentra el 80% de las sentencias. Hay estados en los que no tenemos ninguna sentencia en la materia. Lo que nosotros hemos estado solicitando y lo que hemos pedido es si esas sentencias son sentencias por trata, ¿en qué artículos? Si son del 10, si son del 13, si son de cualquier otro de los tipos de explotación, porque solo quisiera poner el ejemplo de lo que nosotros hemos venido ya revisando en las sentencias que solicitamos, que por vía transparencia, y que lamentablemente lo que hemos encontrado son algunas inconsistencias en la propia sentencia, y hemos hecho ya la solicitud también al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A usted le comentaba fuera de esta sesión que tenemos ya la cita con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nos interesa conocer también desde el Poder Judicial cómo se está haciendo un tema en esta revisión de las sentencias. Por ejemplo, esta sentencia que está aquí, y si puedes mostrar, Daniel, es una sentencia del Estado de Tlaxcala, en donde se hace una penalidad, por ejemplo, en una reclasificación del delito, y por ejemplo, se inicia una carpeta por trata de personas y termina sentenciándose por lesiones. O se hace se inicia una carpeta de averiguación por trata de personas y se hace una condena, por ejemplo, de 4 años, cuando la pena mínima del artículo 10 es 5 años, y además le dan el beneficio de la conmutación en algunos de los casos, cuando este es un delito grave que no tiene beneficios de conmutación. Pensábamos al principio que podría ser algún proceso que el juez no hubiera tenido tal cual. El asunto es que se están castigando temas en materia, o se están haciendo reclasificación de delitos que no necesariamente son trata de personas. En dado caso, señalarle que si tomáramos en cuenta que 2013, 2014, 2015 fueron hechas con la Ley General de 2012, lo cual nos parecería imposible porque hay procesos que tardan entre 1, 2, hasta 3 o hasta 4 años para iniciarse. De hecho, el propio informe de
del Distrito Federal señala que hubo una reclasificación y hubo una revisión en segunda instancia, etcétera, y que fueron procesos abiertos en años anteriores. Debo decirle que no son aparentemente 414, pero la verdad es que no corresponden. Si nos vamos, por ejemplo, al 2014, adelante, Víctor, por favor. Si nos vamos a 2014, encontramos una inconsistencia de los mismos reportes del intersecretarial, que nos reportan aparentemente, y si ustedes revisan ahí, 2013, Daniel, que nos reportan una diferencia de más o menos 40 sentencias. Vete a los totales. La Comisión Intersecretarial en el 2013 nos reporta solo 74 sentencias, pero en el informe concentrado de 2015 nos reportan 154. Hay una diferencia de 80 sentencias. ¿De dónde salieron esas 80 sentencias de 2013 si no habían sido reportadas? Por ejemplo, ¿no? Es decir, nos parece y nos preocupa, derivado de algunos otros casos, que pudiera estarse inflando las cifras. Y si usted revisa la inconsistencia en el número de sentencias que se están planteando, pues es un análisis que nosotros hemos venido haciendo con mucho detalle para evitar justamente este tema, ¿no? Retomo y reitero, no es un tema, y usted sabe cómo hemos tocado nosotros estos temas que no tienen nada que ver con asuntos de carácter ni partidista ni político, pero sí nos preocupa que se reporten víctimas que no sabemos dónde están, que no se conocen sus nacionalidades, que se reporten sentencias en un año de una manera, en otro año de otra manera, y que evidentemente no coincidan. Y por supuesto que el mayor número de sentencias sean dadas a través de 4 entidades federativas que concentran el 80% de las sentencias, ¿no? O insisto, en el caso de Coahuila, donde se reportan rescate de 260 víctimas, y si usted revisa Coahuila, en el caso de 2015, por favor, Víctor, vete a 2015. Si usted revisa el caso de Coahuila, por ejemplo, solo tenemos 2 sentencias. Entonces, ¿de dónde salieron las 300 víctimas? Porque además esas 2 sentencias solo reportan 2 o 3 consignados, ¿no? Entonces, no sabemos qué se está rescatando. Ok. Este es un tema para nosotros fundamental, y nos iríamos, por supuesto, muy rápido a la presentación de la sentencia de la Corte Interamericana, que solo quisiera señalar que hemos hablado con el juez Eduardo Ferrer, y ellos han planteado, y usted tiene en su carpeta, senadora, en alguno de los rubros, un resumen de la sentencia de la Corte Interamericana, que habla justamente de lo que nosotros hemos insistido, que tiene que ver con que no es lo mismo explotación, no es lo mismo esclavitud, y no es lo mismo trata de personas. El fondo de la sentencia para nosotros es fundamental, porque esta sentencia que hace la Corte Interamericana del caso Brasil de Hacienda Verde, que son alrededor de 75 trabajadores encontrados en trabajo forzado 16 años después de que se comete el delito, y que le ordena a Brasil reparar el daño, poner y volver a plantear sus mecanismos de la revisión de este caso en materia de trabajo forzado. Se hablaba de delincuencia organizada, una persona que reclutaba desde la parte y condiciones de vulnerabilidad, incluso establece todos los medios comisivos ahí, retoma, además del artículo 6 de la Convención Americana, también retoma el Protocolo de Palermo y establece que la trata de personas tiene 3 condiciones: conductas, medios y fines. Es una sentencia de la Corte Interamericana, no es menor el tema. Hablamos con el juez Eduardo Ferrer, que fue el ponente, toda vez que el presidente de la Corte Interamericana es brasileño, se tuvo que excusar por pertenecer al estado que estaba siendo juzgado, y evidentemente en esa plática que sostuvimos, lo que hemos planteado y que quiero proponer aquí a usted, evidentemente, y al resto de los compañeros de la comisión, pues es obvio que lo que necesitamos nosotros es que pues nos expliquen y venga esta sentencia aquí en un foro que ha aceptado con mucha amabilidad el juez Ferrer, para hacerle la invitación a que nos presente los criterios establecidos en la Corte Interamericana que refuerzan lo que nosotros hemos venido haciendo. Muy bien.
¿no? Entonces plantear, pues por supuesto, esa creación. En términos generales, senadora de la Peña, pues estos son los datos que hemos que tenemos. Nos gustaría pues que el resto de las senadoras, y entendiendo pues la dificultad que significa ser gobierno, en este sentido, pues para nosotros es importante que eso no limite y no obstruya los trabajos de la comisión, porque lo que hemos venido señalando pues tienen por supuesto datos que son fundamentales, ¿no? Mi llamado respetuoso a los compañeros y compañeras integrantes de esta comisión a que no veamos hoy un tema solo de manera partidista y que hagamos pues lo que nosotros hemos venido haciendo siempre en este sentido. A grandes rasgos, esto es lo que hoy queríamos presentar ante todos ustedes y por supuesto, senadora La Peña, pues si usted tiene algún comentario adicional al tema de poder hacer evidentemente este informe con la presencia del licenciado Roberto Campa, subsecretario de la CEGOV en materia de derechos humanos, pues que pudiéramos hacerlo a través de un punto de acuerdo o en su defecto una invitación oficial, firmada por nosotros para que nos presente. No hay necesidad de hacer un punto de acuerdo, simplemente tomemos el teléfono y pidámosle una reunión con él para platicar. Tampoco es una comparecencia. No, vaya, no es un tema de una comparecencia, pero sí es un tema muy grave hoy que estamos a punto de nombrar a quien deberá atender a las víctimas. Pero son dos cosas totalmente distintas. Yo separaría las cosas porque ese es otro tema, esa es otra materia y no tiene nada que ver con la Comisión contra Trata, ni tiene que ver nada con el proceso de reformas que hemos impulsado a la actual ley. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, si me permite proponer, esta carpeta que está muy bien hecha. Felicito a la comisión, es prácticamente una historia importantísima, mandarla al resto de las senadoras e inclusive mandarla a alguien más del Senado que tenga interés, los coordinadores, por ejemplo, en fin, porque francamente es una carpeta muy completa que plantea la historia del proceso, todos los documentos fundamentales que necesitan revisarse, que están sustentando el trabajo de la comisión, la pertinencia de la revisión de la ley para hacer una ley efectiva, como siempre hemos dicho, una ley que cumpla el objetivo de su creación, sobre todo a partir de la reforma constitucional, en donde, como usted bien señala, ya deja atrás una ley federal y ahora tenemos una sola ley general en todo el país, y esto en demérito incluso de preceptos que están en los códigos penales de las entidades federativas en la persecución de este grave delito, y también el problema que puede haber con los asuntos relacionados con la materia penal federal, ¿no? Parte de las observaciones que nosotros hemos hecho a la propia comisión es que rescatemos, y así quedó en la revisión de la ley, lo que se había avanzado en el Código Penal Federal, y que al estar esta ley general y excluida esa materia dejaba en una gran indefensión en diversos delitos de trata de personas contra personas menores de 18 años de edad, lo cual es gravísimo en este país. Costó mucho trabajo que estuviera en el Código Penal Federal y luego de repente ya no los tienes en esta ley, entre otras muchas cosas de las que usted ha mencionado. Pues esa sería mi observación a los puntos que nos ha presentado, y por supuesto reitero mi felicitación a su equipo, a usted misma, por la integración de esta carpeta que francamente está muy bien ordenada y puntualiza de manera muy clara cuál es la materia, cuáles son los avances, las dificultades, los documentos que tenemos que estudiar para entender la magnitud del problema que tenemos en México. Le adelanto, o más bien le informo,
que esta carpeta y todos los documentos vía electrónica fueron hechos, llegados a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados desde el mes de diciembre, con toda esta información. Sí. Lo único que no hemos enviado que fueron las jurisprudencias y las tesis aisladas que estamos planteando, y evidentemente esta sentencia que se da también en el año pasado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nada más hacer una precisión sin afán de entrar en un debate, que sí tiene que ver justamente con el asunto en materia de víctimas, porque la propia sentencia que usted podrá revisar y que ya está incluida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla justamente también del tema de víctimas, que está establecido, o sea, sí está ligado, porque finalmente va a ser la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la que atienda también estos casos derivados de esta sentencia emitida por la Corte. Aunque son procesos distintos, en el caso de los nombramientos, nomás sí me parece fundamental, pues bueno. Pues yo reitero mi opinión, ¿no? Que son dos temas distintos. Tiene eso usted en todo su derecho. Entonces, sí quisiera yo dejar fuera el tema del proceso de atención a víctimas. Es un proceso totalmente aparte. Una cosa es de que como víctimas del delito tengan que recurrir, como las víctimas de otros delitos, a la Comisión de Atención a Víctimas, porque sí, claro, esa sí es su materia, pero el asunto que nos está reuniendo aquí, que tiene que ver con el proceso legislativo para lograr que la ley se perfeccione, cumpla con el objetivo de su creación, sea convencional, etcétera, no es asunto que tenga que ver o que se relacione con el proceso de atención a víctimas. Aunque tengamos criterios distintos y respete por supuesto su opinión, sí me parece que es un tema integral. Sin embargo, respeto por supuesto su opinión, y esta comisión no tiene que ver solo con la modificación de esta ley, sino con la revisión de otros ordenamientos vinculatorios, incluyendo, por ejemplo, la ley de extinción de dominio y otros temas que tendrían que revisarse. Agradezco por supuesto la atención, pondré a disposición de los medios de comunicación también las observaciones que nosotros hemos hecho respecto de este informe intersecretarial, y pediremos, por supuesto, como usted bien lo dice, vía una llamada o vía un oficio al subsecretario Campa, que venga para que nos explique pues claro, qué está pasando con este informe y esas inconsistencias que nosotros hemos encontrado, porque nuestro deber es justamente hacer estas observaciones, de las cuales, por supuesto, siempre hemos manifestado nuestro respeto a las instituciones. Les agradezco a todos su asistencia y le agradezco, por supuesto, a la senadora Angélica de la Peña haber permanecido en toda la sesión. Muchísimas gracias. Bueno. Voy corriendo.